que usted está cumpliendo con su debido trabajo y perfectamente, profe, por mí no hay problema. Listo, Johan, sí, es buena Yo no idea. sé si, yo Voy a no sé si grabar. incluso si yo puedo grabar para poderla, bueno, pero más que todo en los puntos que me faltan. Adelante, profe. Listo, Johan. Bueno, entonces la observación corresponde a eso, ¿listo? Y esa viene siendo la segunda etapa. La tercera etapa es el análisis de la situación actual, ¿listo? Este análisis de la situación actual simplemente es la identificación de las causas principales, fundamentales, que están generando el problema que identifiqué en el primer paso, en la primera etapa, ¿listo? Entonces ustedes aquí van a listar todas las posibles causas, ¿sí? Que pudo haber generado el problema. Esto lo ideal es que se puedan verificar, pues, que se tenga la certeza de que realmente esas causas están influyendo en el problema. ¿Listo? Entonces aquí en el 6.1 lo que ustedes van a hacer es que a raíz de la lista, el listado que ustedes pudieron analizar de las causas posibles, van a hacerlo mediante la herramienta diagrama causa-efecto. Y es trasladar toda esa información al diagrama. Ya tengo el problema, ya tengo las causas, las ubico y simplemente utilizo la herramienta como estructura para yo poder interpretar de una manera mucho más fácil esa información, ¿listo? Entonces, tengo el diagrama causa-efecto y lo ideal es que ustedes pues ahí hagan una pequeña introducción, una explicación. Bueno, a continuación vamos a realizar se va a realizar a través del diagrama causa-efecto la interpretación de la información, de las posibles causas que puede generar o que está generando el problema, ¿listo? Y el 6.2 corresponde ya a la aplicación de la herramienta del diagrama de Pareto. ¿Listo? Profe, Recuerden que sí, qué pena interrumpirle en ese punto. En el punto 6.1, sí. listo, o sea, se realiza el diagrama causa-efecto, ¿cierto? Ujú. Y abajo se coloca como un análisis. Bueno, en el diagrama causa-efecto no, porque básicamente, o bueno, sí, estas son las posibles causas que están generando o las causas que ya tenemos la certeza de que están generando el problema que estamos analizando, ¿listo? O sea, lo ideal es que por todos los gráficos, Johan, y las tablas y lo que tú pongas así como matrices, ¿sí? Se tienen que de alguna manera interpretar y concluir, hacer una pequeña introducción, porque bueno, tú y yo o los demás chicos entenderemos lo que estamos haciendo, pero si vas a presentar un informe de esa manera, pues lo ideal es que la otra persona tenga un preámbulo de lo que estás presentando en la tabla, un resultado de lo que estás presentando en ese gráfico, ¿sí? O sea, me refiero más a ese punto, a esa situación, que no solamente aquí, sino en cualquier trabajo que vas a presentar y pues, le hagas una pequeña ambientación de ya sea el gráfico, una tabla, un diagrama, lo que sea. ¿Listo? Listo, profe. Listo. El 6.2, el principio de Pareto. ¿Listo? Entonces vamos con base a esta información previa de las causas, ¿cierto? Ya tengo acá las causas, lo que yo voy a hacer es una priorización a través de la herramienta del principio de Pareto. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van a aplicar este principio, van a determinar cuál es el 80-20, cuáles son las causas que se recomienda atacar bajo el principio de Pareto, es decir, el 20% de las causas que me están generando el 80% del problema, ¿sí? Entonces ahí hacemos una priorización de las causas en caso tal pues de que haya muchas causas, demasiadas y yo no pueda tratar una a la vez, ¿listo? Entonces lo ideal es que podamos categorizar y priorizar esas causas, ¿listo? Posiblemente ustedes van a tener una lista pequeña de causas porque pues el ejemplo, el ejercicio que se hizo fue muy básico, pero me interesa que apliquen este concepto, ¿listo? Bueno, Vale, profe. listo. Entonces continuamos con la cuarta etapa y es el diseño del plan de acción, ¿listo? En este diseño del plan de acción es básicamente las propuestas de mejora que ustedes van a hacer para eliminar estas causas que hemos identificado en el paso anterior, ¿listo? Eliminando las causas que están generando el problema, me está garantizando que el problema también va a ser erradicado, ¿listo? O sea, va a ser eliminado. Entonces, en esta cuarta etapa simplemente ustedes van a hacer un plan de acción, ¿listo?
Dentro del plan de acción, ¿cómo lo vamos a estructurar? Bueno, en primera instancia, el 7.1, ustedes hicieron en una clase, yo les dejé un trabajo, un taller de caracterización de procesos, un formatico de caracterización de procesos. ¿Listo? Ustedes juiciosamente por Sí, cada área para eligieron llenarlo. un formato, exacto. Ese formato lo van a incluir en el informe, o sea, ya lo tienen hecho. Solamente es hacer la ambientación, bueno, se hizo la caracterización de procesos, con los indicadores, hacer un breve análisis del formato e incluirlo en el informe. ¿Listo? ¿Por Listo, qué? perfecto. Eso lo tenemos también, profe. Ajá, porque la caracterización de procesos es parte de las mejoras del proceso en general, ¿listo? O sea, estandarizar los procesos era una mejora que se tenía que incluir en el proceso, ¿listo? Y acá, en 7.2, definición de las acciones propuestas por el equipo de trabajo, ¿listo? Entonces, aquí vienen ustedes ya a incluir sus acciones, sus mejoras para poder eliminar las causas que he identificado previamente, ¿listo? En esa acción, plan de acción, lo que te voy a mostrar aquí, qué es lo que tenemos que realizar precisamente, en concreto, específicamente acá. Ejecución, acá está. El plan de acción, míralo, acá está. Entonces, este es el cuarto punto, ¿sí? Y lo que ustedes van a hacer es una tablita, una matriz en donde vayan a responder estas preguntas. ¿Listo? Entonces, por cada causa que ustedes hayan identificado, digamos, salieron 5 causas. ¿Listo? Ustedes identificaron 5 causas directas que están generando el problema. ¿Listo? Entonces, Profe, una cosita. dime. Yo, por ejemplo, como acá yo no puedo grabar, Ujú. ¿dónde se graba o qué? No, tú no puedes grabar porque yo en este caso soy la anfitriona. Solo me deja grabar a Oh, mí. ¿Listo? Entonces, no te preocupes. Lo que yo grabé aquí, lo monto a YouTube y te envío el link o les envío el link para que lo tengan. ¿Listo? listo, profe, sí se veía factible. Sí. Listo. Tíralo entonces, profe. Ok, Johan. Bueno, entonces te decía, por cada acción vamos a suponer que tenemos 5 acciones. Perdón, 5 causas. Por cada causa yo voy a determinar una o varias acciones para poder eliminar esa causa. ¿Listo? Supongamos, voy a suponer hipotéticamente que yo definí que una de las causas que estaba generando el incumplimiento de los pedidos era la falta de comunicación. ¿Listo? La falta de comunicación genera un incumplimiento de los pedidos. ¿Listo? Vamos a suponer que el incumplimiento de los pedidos es el problema, ¿sí? Y que la falta de comunicación es una causa. Vamos a suponerlo. ¿Listo? Entonces, para esa causa que me está generando el problema, yo voy a responder todas estas preguntas. ¿Listo? Al menos estas preguntas. ¿Qué voy a hacer para yo eliminar la falta de comunicación en mi proceso? ¿Listo? Aquí voy a responder esta pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, digamos, vamos a fortalecer la comunicación asertiva entre las áreas. Ese es el qué voy a hacer. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Listo? Entonces, yo voy a realizar periódicamente, cada mes, cada semana, una charla, una capacitación en cuanto a comunicación asertiva. Es el medio, es lo que yo voy a utilizar para llegar a la solución de ese problema o de esa causa. ¿Listo? Entonces, estoy respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ah, bueno, el tema de capacitaciones, el tema de ese tipo de charlas y de formación a los empleados, etcétera, le corresponde a recursos humanos. Pero como no tenemos recursos humanos, vamos a asignarlo a una de las áreas que trabajó ese día en la actividad. ¿Listo? Entonces, no, vamos a dejárselo a servicio al cliente. ¿Listo? Entonces, el responsable, quien va a realizar las capacitaciones y las charlas, va a ser el área de servicio al cliente. ¿Listo? Entonces, ahí estamos asignando un responsable por cada acción. ¿Cuándo se hará? Aquí pues se define, bueno, no, resulta que aquí sí debemos determinar cada cuánto haremos las capacitaciones o en teoría, pues en teoría teníamos nosotros que definir la fecha previa a la ejecución de la actividad, porque teníamos que
y garantizar de que la segunda actividad que íbamos a realizar, el segundo ejercicio que íbamos a realizar, pues fuera lo más correcto, efectivo posible, ¿sí? Con las mejoras incluidas. Entonces, digamos, bueno, yo voy a programar la capacitación en cuanto a comunicación asertiva una semana antes de la ejecución de la actividad número 2, ¿listo? Pero en este caso vamos entonces a orientar esa programación. Ahí lo que vamos a hacer, definir el cuándo se hará, vamos a definir una programación, un cronograma de actividades para esa acción, ¿listo? Entonces no lo vamos a hacer cada mes, las charlas, las capacitaciones las vamos a hacer mensual, las vamos a hacer, no sé qué yo, no sé, ustedes ahí definen pues el cuándo se va a ejecutar estas acciones, ¿listo? Y bueno, la acción propuesta, pues tienen que recordar, bueno, aquí tener claridad de cuál es la causa por acción o la acción por cada causa que está, la acción que está bloqueando la causa que hemos identificado, ¿listo? Por eso les decía, por cada causa identificada vamos a definir una serie de acciones de mejora, ¿listo? Al menos una por cada causa. ¿Listo? Entonces, este es el plan de acción que ustedes van a desarrollar. Estructurar ese plan de acción bajo esas preguntas. Lo pueden hacer en una tablita donde ubiquen las preguntas, ubiquen las causas, las acciones, ¿sí? Y lo que van a hacer, pues, inmerso en cada pregunta. ¿Listo? Este es el paso número, este es el punto número 7.2. ¿Listo? ¿Se quedó claro? Profe, usted cuando nos dice, pues lo que lo entendí de ese punto es que primero que todo incluir las acciones y las mejoras, ¿no? Sí, son lo mismo, las acciones son las mejoras. Listo. Y que por cada causa eliminar una. O sea, una causa es la falta de comunicación. Por esa causa yo voy a definir una acción, una mejora. ¿Sí me entiendes? Oh, ya. ¿Sí me entiendes? Porque esa acción va a garantizar de que esa causa se elimine, ¿sí? Se elimine. Asimismo vamos a hacer con todas las causas que ustedes hayan identificado. Para eso se hace un plan de acción, para bloquear las causas que hemos identificado, ¿listo? Entonces, por eso te decía, al menos una acción, una mejora por cada causa, ¿sí? Oh, ya Porque le cogí el dato. eso me va a garantizar de que si yo elimino las causas, estoy eliminando el problema, ¿sí? El problema de raíz. ¿Sí me hago entender? Ujú. Y ahí es donde vienen esas preguntitas a responder, ¿cierto? Exactamente. Ajá, exactamente. En Es decir, donde, digámoslo así, digamos, la falta de comunicación, ¿qué se va a hacer para mejorar esa falta de comunicación? ¿Sí? exactamente, exactamente. Listo, Ajá, profesor, le comprendí el punto. listo. Ujú. Entonces, Vamos por el otro entonces. si salen, por ejemplo, 5 causas, y al menos tienen que definir una acción por cada una, es decir, voy a definir 5 acciones. Y esas preguntas, pues las voy a responder por cada una de las acciones. ¿Listo? Es independiente por cada una de las causas. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, no, ya le Listo. comprendí. Listo, Johan. Entonces, eso corresponde al 7.2. Ujú. Viene la quinta etapa, o sea, el punto 8, y habla de la etapa de ejecución. Esta es la que no vamos a hacer, ¿listo? Este punto Ah, número no, 8 no lo podemos hacer, no se puede ejecutar el plan de acción, ¿listo? Nos saltamos al punto número 9 y es la etapa de análisis de verificación, ¿listo? ¿Qué vamos a cambiar en esta etapa, en esta sexta etapa, en la verificación? Inicialmente lo que teníamos que hacer era una comparación de la primera actividad que hicimos en clase, esa sí la hicimos, no sé si recuerdas, y compararla con la segunda actividad, que era la quinta etapa, el punto número 8, que era desarrollar o ejecutar el plan de acción. Teníamos que hacer una comparación de las dos actividades para poder determinar si se mejoró o no se mejoró el proceso. ¿Listo? Entonces, en esta sexta etapa lo que yo les voy a pedir simplemente es que hagan una proyección de los resultados. ¿De cuáles resultados? ¿O cuál proyección? La proyección de los resultados del plan de acción que ustedes proponen aquí en el punto número 7. ¿Listo?
¿Qué es una proyección de los resultados? Pues es lo que ustedes esperan de esas acciones, ¿sí me hago entender? Es decir, la generación o digamos la implementación de las capacitaciones mensuales, ¿sí? Va a generar una comunicación mucho más asertiva, lo que va a permitir que, por ejemplo, que los pedidos sean entregados en los tiempos establecidos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa es una proyección. Yo proyecto de que si yo aplico esa acción, ¿sí? En comparación a la actividad anterior, al ejercicio anterior, pues yo voy a lograr que, por ejemplo, si hubo un incumplimiento del 50%, ¿sí? Yo voy a tratar de que con esta acción voy a reducir o garantizo la reducción del incumplimiento a un 30%, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Entonces, para eso vamos a utilizar, pueden ser tablas, pueden ser gráficos, matrices comparativas, ¿sí? En la que yo pueda poner en una parte la actividad número 1, en otra parte colocar las proyecciones que ustedes tengan con respecto a sus acciones o su plan de acción. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, la actividad número 1, como te decía, no sé, no recuerdo en su caso cuántos pedidos entregaron. Digamos, entregaron 5, bueno, 4 pedidos. ¿Listo? 4 pedidos entregados a satisfacción, sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ese fue el resultado de mi actividad número 1. Ahora, si yo proyecto las acciones que he propuesto, pues yo con esas acciones, ustedes van a especificar cuáles, voy a lograr que el cumplimiento de pedidos aumente a un 80%, es decir, vamos a lograr que se entreguen 8 pedidos de 10 pedidos que se hagan en el día, ¿listo? Por ejemplo, si me van a entender, entonces aquí tú puedes utilizar una gráfica. Actividad número 1, proyección de los resultados. En cuanto a la entrega de pedidos, en la actividad número 1 se entregaron solo 4, en la actividad número 2 se podrían o se van a entregar 8 pedidos. ¿Sí me van a entender? Ahí hay una comparación de la eficacia de mis acciones proyectadas. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entendiste? El 9.2, profe, pues la verdad sí que se le entienda, profe. No, no le comprende muy bien el 9.2. Bueno, vente, a ver, yo te explico, vamos a ver aquí voy a hacerte una tablita para que me entiendas un poco mejor. Eh, digamos que yo voy a hacer un cuadro comparativo, ¿listo? Voy a hacer un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo es que yo ponga dos variables, ¿cierto? Y diga, bueno, acá, en esta parte de acá, en la actividad número 1, ¿sí? Tengo que tener en cuenta la actividad número 1. ¿Cuál fue la actividad número 1 que hicimos nosotros en clase? El ejercicio que hicimos con los Legos de entregar 10 pedidos, ¿recuerdas? De Energy Toys. Con base a esa Sí, información yo voy a establecer esta comparación, ¿listo? Es la actividad número 1 que se realizó en clase, ¿listo? Entonces yo voy a colocar aquí una comparación con respecto a la proyección de mis acciones, de las acciones propuestas. ¿Listo? Entonces, resulta que ¿estás viendo la pantalla? Sí. sí, profe, aquí la estoy Listo. viendo. Entonces, las acciones propuestas voy a especificarlos. Ustedes, aquí eso es un ejemplo. Ustedes pueden hacerlo de una manera mucho más precisa, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, las acciones propuestas, entonces, digamos, charlas de capacitación. Vamos a centrarnos en charlas de capacitación. ¿Listo? O, perdón, charlas de sí, o capacitación en cuanto a comunicación. O charlas de comunicación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta acción propuesta proyectada. Y vamos a decir que en la actividad número 1, en que se hizo en clase, en cuanto al cumplimiento o al cumplimiento de los pedidos, fue de un 40%. ¿Listo? Vamos a suponer eso también. Un 40%. ¿Listo? En la actividad 1. Con la implementación de la acción propuesta, o sea, la capacitación en cuanto a comunicación asertiva, yo proyecto, o sea, yo planifico de que si yo puedo
generar esta acción propuesta, pues el cumplimiento del pedido será vamos a mejorarlo un poco, del 60%. ¿Listo? Eso es lo que se espera. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí ya estoy haciendo una comparación, ¿listo? Con la actividad, de la actividad número 1, con respecto a la acción propuesta proyectada. ¿Listo? Entonces, mira que se mejoró de un 40%, 60% a un 20%. ¿Listo? Eso es lo que se espera mejorar. ¿Listo? Entonces vamos a suponer en cuanto a... Bueno, aquí, Johan, vamos a colocarlo general. ¿Listo? No nos vamos a complicar, vamos a colocarlo general. Aquí ustedes van a colocar las acciones, todas las acciones que se hayan contemplado en el plan de acción. ¿Listo? Aquí solamente nombré la de la capacitación, pero aquí van a incluir todas las acciones y van a hacer solamente este análisis. ¿Listo? Este análisis. Profe, lo del plan de acción fue lo que me explicó anteriormente, ¿cierto? Sí, Lo de de las para acciones. cada causa, una mejora. Exactamente, exactamente. Entonces ustedes van a incluir Perfecto. aquí esas acciones, ¿listo? O sea, las acciones propuestas, capacitación, digamos, modificación del formato de requerimientos que utilizamos ese día, se modificó, se va a modificar. Entonces, la implementación de todas esas acciones, ¿sí? Etcétera, voy a colocar etcétera porque son varias, va a generar una mejora. Proyecten la mejora que ustedes esperan con esas acciones. ¿Sí me hago entender? Es decir, aquí vamos a dejar uno solo. Vamos a dejar acá, borrar. Vamos a dejar, se me pierde otra vez. Dame un segundito. Vamos a dejar aquí una sola. ¿Listo? ¿Por qué una sola? Porque este es el problema. No sé cuál es el problema de ustedes, chicos. ¿Listo? No sé si es este, bueno, no sé cuál es. Aquí vamos a colocar el problema. ¿Listo? Y acá vas a colocar las acciones. Y las acciones, ¿cuál va a ser la mejora que vamos a proyectar con respecto a ese problema? ¿Listo? Entonces, estas son las acciones que hemos definido y esperamos que con esas acciones implementadas se cumpla en un 60% los requerimientos del cliente. ¿Listo? Y aquí hay una comparación. Si quieres lo puedes hacer gráfico, es decir, en la primera actividad insertamos una gráfica, en la primera actividad se hizo una entrega del 40% y lo que se proyecta en la segunda actividad es un cumplimiento de un 60%, es decir, una mejora de un 20%, ¿sí? Con esas actividades. Eso es lo que yo necesito que ustedes reflejen, porque no podemos hacer otro tipo de comparación, ¿sí me voy a entender? Entonces vamos a insertar un gráfico. Ah, bueno, aquí no lo podemos. Necesitamos Excel. Un gráfico puede ser este. Puede ser este, puede ser, vamos a ver. Columna. Digamos que este, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es incluir la información de nuestra primera actividad, ¿sí? Entonces, cumplimiento de pedidos. Bueno, aquí nos salió más series. Cumplimientos de pedidos y vamos a hacer la proyección, ¿listo? Entonces, que una barra corresponda al cumplimiento de pedidos, ¿cierto? Digamos que esta azulita corresponde al cumplimiento de pedidos y la gris corresponde, en la primera actividad, y la gris corresponde a la proyección de las acciones que hemos implementado, ¿listo? Entonces, aquí nos representa un 40% y vamos a suponer que una más alta nos representa el 60%. ¿Sí me hago entender? Es que no encontré un gráfico de solo 2 barras. Dios mío. Ya sé.
Aquí está. Listo, entonces, por ejemplo, acá me representa el 40% y acá me representa el 60%. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que acá nuestra primer barra corresponde al cumplimiento de pedidos en un 40% en la primera actividad y la gris me está representando un 60% de cumplimiento de entrega si pongo en marcha las acciones que hemos propuesto. Entonces, aquí se ve reflejada una diferencia, ¿sí me entiendes? Se ve reflejada una mejora en un 20%, o sea, hay una estadística que me está diciendo que el proceso está mejorando, el cumplimiento de los pedidos está mejorando. Esto es un gráfico comparativo, esto es una tabla comparativa, ¿listo? A eso me refiero en ese punto que ustedes van a desarrollar en el octavo punto, perdón, el noveno, en un análisis de los resultados, de una verificación mediante gráficos y matrices, pero en este caso solamente con respecto a la proyección de las acciones que ustedes han definido anteriormente. ¿Sí me hago entender, Johan? Sí, ya con el gráfico, profe, y la explicación, sí, profe, ahí sí ya se hizo entender. Profe, ahí, por ejemplo, digamos, uno encuentra unas 5 causas, digámoslo, Uh-huh. y uno plantea una mejora, entonces hay que hacer como 5 cuadros comparativos, entonces, ¿cierto? Como, Depende. digamos, Si ustedes lo están haciendo, no, porque igual todas las acciones que ustedes están proyectando, digamos que están enfocadas sí, están enfocadas hacia la solución del problema, ¿listo? Pero vamos a suponer que digamos que una de las causas, una de las acciones que ustedes definieron es modificar el formato, ¿cierto? De requerimientos, porque era muy básico, estaba pues carecía de información. ¿Listo? Entonces, la idea es que, bueno, digamos que en la actividad número 1 pueden colocar acá, en vez de incumplimientos de pedidos, pueden colocar acá eh, formato mal elaborado. ¿Listo? Un formato mal elaborado en la actividad número 1. Y resulta que con la modificación del formato, entonces aquí ya no lo hacemos general, sino que vamos a hablar solamente de una causa, de una acción, perdón, modificación del formato de requerimiento. Entonces aquí una mejora es que se modifica o bueno, influye, bueno, digamos que, a ver, el formato mal elaborado generó, por ejemplo, la entrega de los 4, 2 pedidos equivocados, ¿listo? Es decir, el 20%. ¿Listo? Formato mal elaborado generó un 20% del error. ¿Listo? Vamos a suponer. ¿Listo? Con la modificación, con la propuesta que yo estoy implementando, modificando el formato mucho más completo, digamos que vamos a reducir al menos la totalidad de ese porcentaje que generó esos 2 pedidos que no se entregaron. Entonces vamos a colocar acá, vamos a reducirlo a un 0%. ¿Listo? Entonces, en este caso no será el cumplimiento, sino el formato. ¿Listo? Formato modificado. Entonces, acá ya la variable es formato modificado. ¿Listo? Entonces, acá yo lo que voy a representar. En la actividad número 1 sigue siendo azul, ¿cierto? Corresponde al formato mal elaborado, fue un 20%. Yo supongo que 2 de los pedidos se entregaron por error, ¿sí? Porque el formato estaba mal elaborado o qué sé yo, no estaba la información clara. En las acciones propuestas, la proyección de mis acciones, voy a proyectar ese resultado y voy a decir que eso va a quedar en 0. ¿Listo? Es decir, que vamos a eliminar por completo esa causa. ¿Listo? Entonces aquí ya hay un gráfico comparativo. En la primera actividad hubo errores en cuanto al formato mal elaborado, ¿cierto? Pero con la modificación del formato estamos garantizando de que esto no vaya a ocurrir nuevamente y reducimos la probabilidad de error a 0. ¿Sí me entiendes?
Sí, ya, ahí sí ya le comprendí, profe. ¿Listo, Johan? Entonces, Entonces, digámoslo así, entonces es como solo un cuadro comparativo, ¿cierto? eso es solo lo que necesito exactamente. Sí, o sea, es que mira que en un comienzo lo que nosotros teníamos que hacer era la comparativa, pero de la actividad número 1 con la actividad número 2, en este caso, que se tenía que ejecutar. ¿Listo? Pero como no se pudo realizar esa actividad, pues vamos a hacerlo como una proyección, como ustedes esperan que resulte esa acción. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. ¿Listo? Listo, profe. Listo, yoga. Entonces, eso simplemente es una comparativa, ¿listo? De lo que hicimos anteriormente con respecto a la proyección que ustedes tienen o lo que esperan de cada acción. Seguimos entonces con el punto número 10, ¿listo? Ya aquí para acá es muy sencillo porque ustedes aquí en la etapa de estandarización, la estandarización viene siendo casi lo último acá, es donde ustedes van a establecer los nuevos procesos, van a implementar los cambios, ¿sí? Según la verificación anterior. Es decir, si yo acá estoy garantizando, ¿cierto? Que modificando el formato de requerimiento, ¿cierto? Estoy reduciendo un 0% de probabilidad de error, ¿cierto? Porque de un 20 saltó un 0%. Quiere decir que yo ese formato de requerimiento lo voy a estandarizar, ¿sí? Entonces, voy a hablar del formato de requerimientos. ¿Listo? Entonces, el nuevo va a ser el nuevo formato de requerimientos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo formato de requerimientos? Incluyan aquí el esquema del formato que se va a utilizar modificado, ¿sí? Que va a ser mucho más completo del que yo les entregué el día de la clase. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la modificación. Aquí vamos a colocar el esquema y vamos a plantear lo que nos dice acá en el informe, ¿sí? Vamos a Esa decir, es bueno, la, la profe, esa es la solución estandarización, del, o sea, esa es la 10.1 o la 10 solita. la 10.1, porque Listo, estamos profe. planteando el nuevo estándar, ¿sí me entiendes? O sea, Listo, profe. teníamos un anterior formato. Lo que estoy haciendo en la etapa de estandarización es estandarizando el nuevo formato, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que hago es aquí ya definir lo que se va a implementar permanente. ¿Sí me entiendes? Lo que se va a implementar permanentemente. Permanentemente. ¿Listo? Entonces, el nuevo formato. Pues hacemos aquí un esquema del nuevo formato con las mejoras. ¿Listo? Porque eso ya me está garantizando que voy a eliminar esa causa. Y lo que vamos a hacer es, acá, elaborar el nuevo estándar. El 10.2, comunicar el nuevo estándar. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que las personas que van a utilizar el formato de requerimiento sepan que hemos cambiado el formato? ¿Listo? Entonces, en la parte de comunicación, ustedes van a establecer estrategias, qué sé yo, van a definir, bueno, se hará una entrega del formato a través de correos electrónicos de la empresa, ¿sí? A través de chats o de alguna manera yo tengo que hacer llegar ese formato o físico, ese formato a las personas que van o que de alguna manera están involucradas en ese cambio, ¿sí me entiendes? Entonces, Profe, sí, una cosita. En la sí, estarización definir solo lo que se va a implementar para ese problema. ¿Solo es eso? permanentemente, las Perma- acciones. las acciones, es decir, como el plan de acción, o estoy equivocado. Sí, pero mira, ¿qué pasa? Es que el momento en que yo estandarizo es porque ya he verificado la eficacia de la acción, ¿sí me entiendes? O sea, no nos podemos saltar el paso de verificación precisamente porque necesito garantizar de que esta acción realmente vaya a funcionar. Porque si no funciona, ¿para qué la voy a implementar? ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso te decía, este es un ejemplo. El formato, esta gráfica me está diciendo que va a funcionar. ¿Sí me entiendes? Que va a funcionar porque me está diciendo que de un 20%, ¿sí? De error nos va a reducir a un 0% de error, ¿sí? Porque ya con el formato bien elaborado, pues ya digamos que no va a haber un error
diligenciándolo, un error informando sobre los requerimientos, ¿cierto? Entonces, por eso yo ya defino que esta acción la voy a implementar. Entonces, aquí coloco un nuevo formato de requerimientos porque ya estoy estableciendo, según lo que yo interpreté en esta gráfica, que esta acción sí me va a servir, sí me va a ayudar a eliminar una de las causas que está generando el problema. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí Sí, profe, ahí sí. no van a ir todas las acciones, no, van a ir las que ustedes consideren que son más eficaces, que realmente estén impactando positivamente en la solución del problema. ¿Listo? Entonces, bueno, De- dime. sí, de un momentico, profe, que estoy copiando unas cositas. Son unas Listo, cositas. Johan, tranquilo. Mm. Listo, prosiga, profe. Listo, entonces aquí yo ya defino ese plan de acción. ¿Listo? Perdón, esas acciones que yo voy a ya implementar definitivamente en la empresa. ¿Listo? En este caso, en nuestra empresa que hemos creado. Entonces, adjunto aquí el formato, cómo va a quedar, comunico cómo vamos a entregar el formato a través de correo, no sé, chat físico, sí. Ustedes van a establecer aquí un medio de comunicación para poder entregar ese formato o hacerlo conocer, ¿listo? Darlo a conocer. Y posteriormente, pues también es necesario que se capacite, ¿listo? Entonces, Aquí, capacitación. en ese 10.1, profe, ese nuevo formato de requerimiento es como hacer un cuadro o algo así. Sí, con base al que se trabajó el día de la actividad número 1, ¿sí? Ah, ¿Sí me ya. entiendes? Sí, sí, ahí Ese ya lo día entendí. nosotros utilizamos un formatico que estaba incompleto. Entonces aquí es colocar el formato ya mejorado, ya modificado. ¿Listo? Esto es un Listo. ejemplo, ¿no, Johanna? O sea, esto es con base a este ejemplo hipotético que hice aquí en estas gráficas comparativas. ¿Listo? Listo, vamos a ver. Ya ustedes lo adecúan a las acciones que ustedes hayan definido. ¿Listo? Entonces, listo, 10.1 es eso, elaborar el nuevo estándar, nuevo procedimiento o lo nuevo que ustedes vayan a implementar. 10.2, la comunicación del nuevo estándar, se determina el medio de comunicación. Y 10.3, capacitación y entrenamiento, ¿listo? Entonces, ustedes aquí en capacitación pues van a determinar cómo vamos a capacitar a las personas que van a utilizar el nuevo formato, ¿listo? Entonces, bueno, se hará un entrenamiento o divulgación del formato, divulgación de cómo diligenciar el formato, finalizando 15 minutos antes de finalizar la jornada laboral, por ejemplo, ¿sí? 15 minutos antes de finalizar la jornada laboral. ¿Listo? Entonces, 15 minutos antes llamo a las personas que van a estar en contacto con ese formato porque necesito garantizar de que ellos aprendan la nueva información que tiene el formato, ¿sí? Una adecuada formación que debe de tener las personas que van a utilizar ese formato, ¿sí? Que están incluidas, inmersas en el cambio que yo voy a hacer en la compañía, en el proceso que estoy mejorando. ¿Listo? Entonces, aquí yo determino esta forma de cómo voy a capacitar, ¿listo? ¿Cómo los voy a capacitar? ¿Cómo los voy a entrenar? ¿Listo? Entonces, es eso. Eso es la estandarización, ¿listo? Definir cuál acción voy a implementar permanentemente, cuál es la voy a mencionar, la voy a mostrar, cómo la voy a comunicar y cómo la voy a capacitar. ¿Listo? Cómo voy a entrenar en cuanto a ese cambio. Ese es el 10, el punto número 10 de la etapa de estandarización. ¿Sí es claro, Johan? Sí, profe, ya me tocaría basarme en las actividades anteriores para poder desarrollar esos otros Exactamente, puntos. exactamente. Ya es con respecto a su información, a lo que ustedes tengan. ¿Listo? Listo, profe. Y la octava etapa, que son las conclusiones,
pues básicamente aquí ustedes van a hacer un análisis de todos los resultados que obtuvieron del análisis previo que se hizo, ¿listo? Entonces, una proyección de esos resultados como tal obtenidos, ¿listo? Entonces, pues van a hacer una conclusión, ¿sí? De listo, que con base a la proyección de los resultados, pues se obtuvo una mejora del tanto por ciento con respecto a la primera actividad, ¿listo? Ese es el 11.1, ¿listo? Una breve conclusión o análisis de los resultados obtenidos, ¿listo? El 11.2, definición de estrategias futuras. Aquí ustedes van a establecer estrategias con el fin de prevenir que el problema vuelva a surgir, ¿listo? O sea, acciones, estrategias, digamos, con respecto a que, bueno, vamos a hacer una supervisión, por ejemplo, una supervisión constante del diligenciamiento del formato, ¿sí? Eso evita de que el formato posteriormente se vaya a diligenciar mal y eso genere pérdida de clientes o genere incumplimiento de los pedidos. Eso es un ejemplo, ¿sí? Una estrategia futura, una acción preventiva, ¿listo? Ahí vamos a establecer acciones preventivas, ¿listo? Y finalmente, conclusiones generales y personales, pues ya son conclusiones del informe, ¿sí? Generales de todo el trabajo y personales de ustedes, de cada integrante del informe del grupo. Listo, profe, ya comprendí la verdad. Un poco De mejor. antemano, profe, le doy muchísimas gracias a usted por haberme dado este tiempo para poder comprender y poder Claro. desarrollar plenamente el proyecto integrado, El más que todo el informe. proyecto, ¿no? Sí, el Sí, informe el final. informe. Em, yo quisiera que usted pues, me enviara el link o cómo grabo eso, ¿cierto? Entonces ya Sí, yo. yo con base a todo eso